Buenos días, felicidades. Buenos días, felicidades y muy buenos días de nuevo a todos. Una vez más, bienvenidos a este encuentro de los jueves, a nuestras clases de filosofía de espiritualidad práctica de la Escuela Yelva. Bienvenidos a este encuentro con la salud y la felicidad, a este encuentro con el entendimiento y la elevación de la conciencia, a este encuentro con la familia y la amistad. Vamos a saludar y en breve desarrollaremos la segunda parte de nuestro tema de cómo tomar buenas decisiones. Sí. En unión con todos los maestros del pasado, del presente y de siempre, damos inicio a nuestra clase de filosofía de espiritualidad práctica de la Escuela Yelva en la mañana de hoy. En unión con ellos, saludamos. Bien. Muy bien, hace 8 días dejamos planteado que para tomar buenas decisiones, el nivel básico, como me gusta llamarlo, el nivel de preescolar, es hacer 5 preguntas. Y una sola de esas preguntas que sea respondida con un no es suficiente para que no se haga. Esa cosa que quieres, la intención que tienes, lo que estás pensando, deténlo. Que no. Si dice no, no lo hagas. Mantente a salvo. Mas, sin embargo, debo insistir que este es el nivel de preescolar, pero nos ayuda muchísimo. Por lo menos un 70-80% de aquí en adelante, de las decisiones que tomemos, nos van a quedar bien, van a ser acertadas y nos van a ahorrar mucho sufrimiento. Pero antes de entregar las otras 2 preguntas, quiero mostrarles que hay niveles más avanzados. Hay el nivel del bachillerato, hay el nivel de la universidad, hay el nivel del posgrado. Entonces voy a dejar planteado, pero de eso no habrá ninguna charla más en ese sentido, porque es necesario la interacción ya con un maestro y una escuela y un entrenamiento más profundo para la mente. No se puede alcanzar con un tutorial. Pero para que sepan que tomar buenas decisiones tiene que estar acorde también con nuestras 4 naturalezas. Tiene que estar acorde con nuestra naturaleza biológica, con nuestra naturaleza mental, con nuestra naturaleza emocional y con nuestra naturaleza espiritual y lo que le corresponde a cada una de ellas. Una buena decisión tiene que coincidir, tiene que estar acorde con las leyes de la evolución. Así que hay que saber cuáles son las leyes de la evolución y ceñirse a ellas. Las leyes son necesarias cuando todavía no vivimos en la experiencia del amor. Los pueblos y las personas que viven la experiencia del amor no necesitan jueces ni leyes. Pero los pueblos bárbaros o que apenas están en evolución y las personas que todavía no han alcanzado la conciencia del amor necesitan leyes y las necesitan para comprar tiempo, para mantenerse a salvo y tener la oportunidad de llegar a conquistar la experiencia del amor. Entonces, las 5 leyes de la evolución nos van a guiar en la toma de decisiones. Y esa decisión debe coincidir con las 5 leyes, no puede quedar ninguna por fuera. Aunque para el novato, al principio solamente cumplirá con una, o con 2 de las 5, o 3 de las 5. Pero luego tiene que tener en cuenta las 5 leyes de la evolución. Una decisión correcta debe además estar acorde con el nivel de conciencia de quien la ejecuta y los niveles de conciencia de los que van a recibir la acción. Es muy importante tener en cuenta el nivel de conciencia del otro cuando vamos a tomar una decisión. Es diferente actuar sobre un niño y su nivel de conciencia, actuar sobre un adulto que ha tenido ya experiencias de aprendizaje en la vida, que tiene un mayor recorrido, junto con su nivel académico que no garantiza el nivel de conciencia, pero que le da bases.
Es diferente el nivel de conciencia de un enfermo muy postrado a un enfermo que todavía tiene energía para discutir, alegar y oponerse a la curación. Así que también la decisión correcta debe estar acorde con el nivel de conciencia. Y finalmente, este es un paréntesis largo para que entiendan que hay recorrido, que no es tan fácil, que la gente cree que como todos los días está tomando decisiones, la tiene clara. Pero la mayoría de las decisiones que tomamos, las tomamos con un bajo nivel de conciencia y por eso los resultados son fatales. Siempre estamos decidiendo, pero decidiendo mal. Y pues no conseguimos lo que decimos que queremos conseguir. Y es precisamente por eso. Y finalmente, es necesario, les guste o no, lo crean o no, es necesario, es obligatorio el maestro. Porque al principio, el maestro es la conciencia. Me gusta una frase que me enseñó hace poco el padre José René, un sacerdote amigo y alumno de la escuela. Me enseñó el concepto de conciencia periférica. Es una conciencia que está alrededor de mí, que soy el centro, porque soy el que está tomando las decisiones, y esa conciencia periférica debe ser el maestro. A veces la conciencia periférica es tu esposa, a veces la conciencia periférica es tu mamá, a veces la conciencia periférica es la suegra, y eso está bien si tienen un mayor nivel de conciencia que el mío. Mire, por ejemplo, en una casa, ¿quién debería tomar las decisiones? Entonces muchos dirán, pues el hombre es el que manda. Otro dirá, no, el que trabaje, el que es el dueño de la plata toma las decisiones porque sabe qué hacer con ella. Pero eso no es cierto. En una casa debe tomar las decisiones siempre el que tenga mayor nivel de conciencia, el que entienda lo más conveniente, el que entienda lo más beneficioso, el que entienda el amor. No importa si es el papá, la mamá o el hijo que ya es un poquito mayor. Incluso un adolescente, si tiene más conciencia porque se ha preparado para eso, porque desde niño ha elegido una vida monasterial, porque desde niño camina un camino espiritual, porque desde niño empieza a actuar siempre en el bien. Él, así tenga 14 o 16 años y sus papás 48 o 50, debería tomar las decisiones en la casa. El de mayor conciencia. Pero la conciencia para un estudiante es su maestro. Así que al final y en los niveles más avanzados, donde cuesta más trabajo tomar una decisión, donde hay que analizar críticamente flagelos que han acompañado la humanidad, cosas tan sencillas como doy limosna o no la doy, tema que ya hemos tratado y que existe un video en nuestro canal de YouTube que se puede revisar. Cómo ayudar a los hijos a escoger carrera, si me cambio de trabajo o no, si me voy de ciudad o no, si me pensiono en este momento o no, cosas que parecen más trascendentales, más difíciles, pero todavía, cómo me preparo para el momento de la muerte, cómo acepto esta enorme dificultad que no parece tener solución en mi vida y que no me lleve al barranco, al derrumbe y a los míos junto conmigo. Necesita al maestro, porque el maestro es aquel que ha alcanzado el mayor grado de entendimiento del amor. Cierro ahí el paréntesis. Es para que no se conformen con estas 5, pero usen estas 5 preguntas, porque les va a ahorrar mucho sufrimiento y les va a ahorrar también tiempo. Tiempo de toda clase, incluso el tiempo de aprendizaje. Bien, entonces llevamos 3 preguntas. La primera es si lo que yo voy a decidir, lo que voy a hacer, preserva la vida, está a favor de la vida. La segunda, si preserva la salud, incrementa la salud, mantiene la salud. La tercera, si mantiene mi felicidad como mínimo, o mejor todavía, si incrementa mi felicidad. Y la última pregunta que nos hicimos, porque nos permitía ir pasando los filtros, y la que llevamos es tener sexo o no. Esa muchachita adolescente con el amiguito, los dos bonitos, los dos con las hormonas hirviendo, y apareció la propuesta, tengamos sexo. Entonces, ¿cómo lo resuelve ella o también él?
cualquier persona, cualquier edad. Entonces dijimos en la tercera que si tener sexo daba felicidad, y esa ya no se pudo responder con un sí inmediato o con un no inmediato. Tuvimos que decir en una escala depende. Y depende es la invitación a buscar un ajuste, es decir, algo que convierta la respuesta en un sí, que la mantenga a favor de la vida, a favor de la salud y en este caso en la felicidad. Si ese ajuste existe, entonces decimos sí y se hace. Y si el ajuste no existe, decimos no y no se hace. Bueno, más que si existe el ajuste, es que lo usemos, que lo hagamos. En esta tercera pregunta, en donde depende, ¿por qué? Porque no quiero un embarazo no deseado, porque no quiero perder el apoyo de los padres, porque no quiero el título de vagabunda, porque no quiero una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, el ajuste existe, que es, por ejemplo, un preservativo. Existe esperar un mes, mientras otro tipo de métodos anticonceptivos, ya sea las píldoras, las inyecciones, toman el mando y entro en la zona segura de no tener un embarazo. Más sin embargo, los anticonceptivos no me previenen la enfermedad de transmisión sexual. Así que aunque esté usando anticonceptivos, tendré que agregar el preservativo para no tener una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, cuando existe y lo uso, porque existe y puedo negarme y decir, no, yo no me pongo eso. Ok, entonces no. Y si existe y lo acepto y lo uso, entonces es un sí. Como parece que todo va sobre rieles y se frota la mano y dice, uy, bien, lo coroné. Entonces viene la cuarta pregunta, que es que hay que hacer 5 y tiene que pasar esos 5 filtros. La cuarta pregunta es, ¿esto que voy a decidir, esto que voy a hacer, mantiene mi paz? ¿Me deja en paz? No vamos a hablar profundamente de la paz como virtud, que es la ausencia total del deseo. Vamos a simplificarlo todavía más, y es que cuando tú al momento, 2 horas después, al día siguiente, quieres cambiar el resultado de lo hecho, o quieres cambiar la decisión, o te preguntas siquiera, yo mejor debí como decir esto, ay, yo mejor debí hacer, ay, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tal cosa? Cuando esa pregunta surge, no estás en paz, estás intranquilo, estás preocupado, así que te quedó mal. Cuando quieres cambiar la decisión y cambiar el suceso, lo hecho, el efecto, no tienes paz. Así que te fregaste. Por eso, antes de que caigas en ese lugar, tienes que preguntarte, ¿esto daña mi paz? ¿Afecta mi paz interna? Vamos a poner ejemplos de eso. El muchachito que me propone tener sexo tiene novia, tiene una pareja oficial. Eso no me brinda paz. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿y si se entera esa muchacha? ¿Y cómo va a reaccionar? ¿Qué tal que me mechoné? ¿Qué tal que me haga más cosas? Uno ve en las noticias que le tiran ácido en la cara, que por celos cogen y asesinan a otro o lo hieren, etcétera. Quedo preocupado. También están mis creencias. Es que mi mamá me ha dicho que hay que llegar virgen al matrimonio, me convierto en una pecadora. La iglesia dice que no se puede, que entonces voy para el infierno. Esos pensamientos no me dejan en paz. Ah, pudiera ocurrir, bueno, no tiene pareja, pero voy a ir en la clandestinidad, al escondido. ¿Qué tal que alguien me mire? ¿Qué tal que alguien le traiga la noticia a mi papá o a mi mamá o a los de él? Esos pensamientos que te están acompañando
demuestran que no estás en paz, que la has perdido con el solo pensar llegar a hacerlo. Entonces, ahí, otra vez la respuesta, ¿lo hago o no lo hago? Mi paz está perturbada, ¿lo hago o no lo hago? A la ligera le diría, entonces no. Pero esta también se responde con depende, depende. Es decir, hay que buscar un ajuste. Un ajuste en este caso es, por ejemplo, cambiar de creencia. Abandonar esas creencias de que lo que voy a hacer es pecado, me van a echar al infierno, me convierte en una vagabunda. Entonces, si yo cambio la creencia, cambio lo que pienso acerca de mí y los acuerdos sociales, culturales, religiosos que he hecho, familiares, y los cambio por otras ideas nuevas, entonces que están acorde con esas nuevas ideas, la paz regresa. La paz regresa. Pero si no puedo cambiar esas ideas, la paz está perdida. Así que se convierte en un no. También yo puedo decir, no, en mi casa hablamos con libertad de sexo. Papá y mamá me han dicho que el problema no es tener sexo, sino que debo tener sexo inteligente. De hecho, hasta le puedo contar que voy a tener sexo y no se van a escandalizar, no me van a castigar, no me van a echar de la casa. Ok, entonces puedes decir sí, si todo eso se cumple y tu paz permanece. Pero si no, debes decir que no. Porque esos pensamientos juzgadores, acusadores, de miedo, de angustia, te van a enfermar. ¿Por qué? Necesitas buscar una excusa para no volver a tomar la misma decisión, para no volver a tener sexo si te queda gustando, si te lo proponen de nuevo. Y la excusa perfecta, la que todo el mundo acepta para un no, es me enfermé. Me salió una inflamación en la pelvis, en la vagina, tengo quistes, me salieron miomas, estoy sangrando, me dio una endometriosis, tengo una ulceración. Usted inventa la enfermedad, se la hace, producto de sus pensamientos y emociones que están discordantes, que le quitaron su paz. No tiene sentido hacerse una enfermedad por eso. Entonces, repito, la cuarta pregunta, ¿esto me brinda paz o por lo menos mantiene mi paz interna? Si la respuesta es no, no se hace. Si es sí, se hace. La mayoría de las veces es un depende y si hay un ajuste, termina convertido en un sí y si el ajuste no es posible, se queda como un no. Entonces digamos que esta muchachita es de ese caso en que pudo cambiar las ideas, sus creencias, que en su casa nadie se escandaliza, que la han educado abiertamente, sin tabúes, nada de que no le hable porque le despierta entonces la curiosidad, ay, usted la está provocando. No, todo es el nivel de conciencia con que los padres se dirigen a los hijos y en vez de prevenirle lo que ellos no quieren, las lastimaduras, ocultándole la información, la lastimadura se previene es dándoles la información correcta. Porque quien más se educa, menos sufre. Bien, vayamos a la quinta pregunta. Pasó la cuarta. La quinta pregunta es, bien, entonces esto que voy a decidir, esto que voy a hacer, ¿me mantiene libre? ¿Preserva mi libertad? Por ejemplo, en el caso del muchacho, imaginemos que el muchacho es mayor de edad, tiene 19 o 20 años, y la criaturita, la niña, está entre los 13, casi llegando a los 14. O sea, por legislación, tener relaciones sexuales con menores de 14 años es un delito. No es que ella estaba de acuerdo, que fue consensuada en un momento dado porque se asusta a ella. Dice, no, a mí me obligaron. Yo no estaba de acuerdo por el susto, por quedar bien con los papás, por quedar bien con la sociedad. Así que
esta persona puede terminar demandada y puede terminar en la cárcel, ese muchacho. Ah, ¿cómo puedo perder la libertad? Entonces, lo que voy a hacer preserva mi libertad. Otro ejemplo, esa niña va a tener sexo con alguien que tiene pareja estable, es decir, un hombre casado. Esa niña puede quedar en embarazo y un niño limita la libertad. A veces se dejan obnubilar por el dinero. Es que tiene un carrazazo, es que me da regalos, pero no sabemos la procedencia de ese carro y de esos regalos. Y ustedes ya pueden imaginar a qué me estoy refiriendo. Entonces, en una investigación resulta que ese muchacho o algo tenía nexos con microtráfico o narcotráfico y como ella estaba ahí, se la llevan. Puede que no termine en la cárcel, eso se demuestra que ella es inocente, no tenía nada que ver, estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero mientras son semanas o meses, pues con dificultades, con una vida emproblemada, con mucha angustia, con mucho temor. Así que tenemos de nuevo que hacernos la pregunta, si esto que voy a hacer preserva mi libertad. Una enfermedad de transmisión sexual también limita mi libertad. Que tengo que estar haciendo controles. Imagínense un SIDA, un VIH, ni siquiera el SIDA todavía, sino el VIH. Ya te contagiaste, entonces controles, el miedo a que desarrolle la enfermedad. No hay un tratamiento todavía totalmente efectivo en el mundo de la medicina. Uh, todas las cosas que se saben, tu libertad está perdida. Bueno, tus papás se enteran, los papás del otro se enteran, son de los que reaccionan de este tipo. Usted se casa, le pone un revólver al otro y lo amenazan, usted se casa porque a mi hija nadie la va a burlar. Aquí hay que defender el honor y lo obligan a casarse. Ustedes no querían casarse, simplemente querían tener un rato de placer, simplemente estaban experimentando su sexualidad. La intención no era casarse, pero terminan casados porque los padres los obligan por aquello del honor, que ni siquiera saben qué carajos es el honor, pero pues perdiste tu libertad. Te casas a disgusto, poco tiempo después eres infeliz, como infeliz te vas a enfermar, porque la única forma de escaparte de ahí incluso sería morirte. Buscas cómo morirte. Si no tienes la fuerza para suicidarte, entonces te enfermas para que la enfermedad acabe con la relación en la que no quieres estar. Te desarrollas un cáncer, te desarrollas alguna enfermedad de esas de muerte súbita, porque arruinaste tu libertad. De nuevo, la mayoría de las situaciones se resuelven con las primeras tres preguntas. De hecho, la mitad o un poquito más con la primera. Así que deben empezar a practicar de una en una. Hagan siempre la primera pregunta, mínimo la primera. No importa que no se acuerden de las otras cuatro. Cuando yo estaba entrenando a mi ahijado con estas preguntas, a mi ahijado Sebas, le preguntaba cada 4 días, cada 8 días, bueno, ¿cuáles son las 5 preguntas? Y llegaba hasta 2. Pero yo estaba contento, es que ya sabía 2. Y con esas 2, pues salvaba el 60 o 70% de las situaciones. Pero necesitaba que aprendiera las 5. Así que volvía y le contaba, y por allá a los 15 días me aseguraba de que estuviera aprendiendo. ¿Cuáles son las 5 preguntas que hay que hacer? Otra vez patinaba y se quedaba en una o en 2, pero seguía recordando las 2 primeras. Después 3, después las 4. Y ahora, hace un rato, no le volví a preguntar porque las sabe las 5, las domina y toma buenas decisiones. Mejor que muchos de los adultos que caminan por ahí por la calle. Entonces, enseñar y aprender es repetición, es práctica.
La mayoría de las personas tienen una gran falla para enseñar y es que se maman de enseñar. Les falta paciencia, les falta perseverancia, les falta dedicación, les falta gusto por enseñar. Entonces, cuando lo dicen 2 veces y el otro no lo recuerda, este no aprende nada, no sirve para nada, mejor no le digo más. Y lo deja en la ignorancia. No hay amor en dejar a alguien en la ignorancia. Se cansan de corregir. No hay amor en dejar a las personas en el error. Y por eso se necesita alguien que haya alcanzado mayor conciencia, que esté entendiendo cada vez más el amor, porque la conciencia es el grado mayor de entendimiento del amor. Y esa persona que está entendiendo el amor no se cansa de repetir, no se cansa de enseñar, no se cansa de corregir, porque está teniendo mucho amor. Si nuestros padres en los primeros 2 años, que afortunadamente estaban llenos de hormonas, se hubieran cansado al enseñarnos a caminar, al enseñarnos a hablar, todos seríamos tullidos y mudos. Afortunadamente estaban llenos de las hormonas del embarazo, de las hormonas de ese entusiasmo de ser padres. Entonces, pues eso nos favoreció. Pero luego las hormonas desaparecen y no hay un entrenamiento mental hacia el espíritu y no se crece en amor. Eso solo fue instintivo, fue hormonal, no se crece en conciencia y por eso nuestros padres dejan de enseñarnos. No tienen paciencia y además no tienen el conocimiento. A ellos tampoco les enseñaron estos temas. Entonces, con eso hemos completado las 5 preguntas, pero no olviden que hay muchos más elementos para tomar buenas decisiones, para poder discernir, para poder distinguir qué es bueno y qué es malo, qué conviene y qué no, qué es sabio y qué es necio, qué es correcto y qué es incorrecto, qué es amoroso y qué no lo es. Y los dejé enumerados al principio de la clase de hoy. Vamos a parar aquí por si hay una o 2 preguntas. Con mucho gusto las atiendo y si no, pues nos despedimos por el día de hoy. Pues, ok, entonces despidamos. En unión con todos los maestros del pasado, del presente y de siempre, damos las gracias. Y por finalizada nuestra clase de filosofía de espiritualidad práctica de la Escuela Yelva en la mañana de hoy. En unión con ellos, saludamos. Bien, lindo día a todos. Chao, chao.